de los comités de Cuenca del Río Sonora para hablar sobre el tema de estos 11 años del derrame de contaminantes en los ríos Sonora y Bacanuchi. Saludo con mucho gusto a María Filomena Bonilla. María, muy buenos días, un gusto saludarte, ¿cómo Buen estás? día, buen día para todos. Bien, te escucho, María, pues para hablar sobre que ya son 11 años del derrame, María, de metales pesados allá en el río Sonora. ¿Qué recuerdas de aquellas primeras escenas y hasta el día de hoy? Si nos puedes hacer un relato, María, sobre lo que tú recuerdas. Pues desde un principio ha habido mucha incertidumbre. Cuando inició todo, pues de momento no sabíamos qué estaba pasando porque ninguna autoridad se acercó a la comunidad a decirnos en realidad lo que pasaba. Hasta los días solamente veíamos correr el agua con ese color ocre, pero no sabíamos por qué. La reacción de ustedes al ver ese color, el río, un cambio al que toda la vida estuvieron acostumbrados de una sola tonalidad, al ver este cambio, estamos hablando del 6 de agosto de 2014, ¿a los cuántos días ustedes recibieron alguna señal, alguna información, María? Pues creo que pasaron 5 días para que llegaran a la comunidad, advertirnos que no utilizáramos el agua, que estaba contaminada. ¿Cómo toman Este, ustedes esta información, María, cuando se les da a conocer lo que estaba pasando? pues con miedo más que nada, porque pues ya lo habíamos estado utilizando así, sin saber, porque el pozo está al margen del río. Sí. Hay que recordar, utilizada de qué manera. Tanto la Eh, tomaban, se bañaban con ella. todo en la cocina para tomar, pues no. Todo el tiempo, toda la vida estuvimos tomando agua de la llave. Muy Hubo bien. una ocasión que, pues no pasó mucho tiempo cuando nos dieron la mala información que ya podíamos tomar el agua. ¿Al cuánto tiempo se les dio indicaciones de que ya todo estaba, pues entre comillas, en orden, de la situación que ya todo estaba en una normalidad, por así decirlo, María? Pues no pasó mucho tiempo, no recuerdo cuánto, pero no pasó mucho tiempo. Nosotros creímos y dejamos de comprar el agua embotellada. Seguimos supuestamente con una vida normal, ¿no? Utilizando el agua de la llave, pero sí, todavía hasta la fecha hay momentos que si se derrama el agua, dura por días una mancha de óxido en la tierra. Muy bien. Hay En el presente, María, este, beben de esa agua, cocinan, ¿cuáles son las alternativas? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué remediaciones tienen en pleno 2025 con este tema? eh, pues no tenemos ninguna remediación hasta la fecha. Eh, es un retroceso total, porque al principio no había estudios, no había investigaciones, no había nada. Pero ahora con todo las pruebas habidas y por haber que ya tenemos, seguimos igual porque hasta el momento no hay plantas potabilizadoras que estén funcionando, no hay una persona que haya recibido atención adecuada a su salud. Sin embargo, hemos estado perdiendo a nuestros seres queridos, personas que sabemos por estudios de laboratorio que tenían metales en su cuerpo y que nunca nadie va a relacionar que sus enfermedades, que sus órganos dañados fueron a causa de metales. Muy bien, hablamos, María, en un principio de que fueron afectadas, se estima, alrededor de 22,000 personas, ya sean tanto en los campos, con sus cosechas, con sus animales de ganado. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué se ha encontrado? ¿Qué tipo de metales nos hacía referencia sobre estas muertes? Pues hay cadmio, hay plomo, hay cobre, hay manganeso, hay mercurio. Eh, Son diferentes en diferentes cantidades, pero el 98% de la pequeña población a la que se le hizo esos análisis
salimos con metales en el cuerpo. ¿Me repites el porcentaje, María? 98%. 98%. Muy bien. María, las principales causas, las enfermedades a las que se han enfrentado los habitantes, las habitantes del río Sonora, ¿cuáles han sido? Pues la afectación renal, la deficiencia renal es una de ellas, muy fuerte, muy agresiva. Lo conozco de primera mano porque una de mis compañeras del Comité Cuenca Río Sonora ya no tiene un riñón y el otro le queda un 20% y ni así hemos conseguido que se le empiece a dar su atención. En el momento de que nos hicieron los análisis, cuando llegaron los estudios de SENA13 de México, en las observaciones decía que había, no recuerdo qué cantidad de personas que ocupaban ya una atención especializada, algo de quelaciones por los metales en su cuerpo, ¿no? Sí. Pero hasta el momento, quizás esas personas ya no estén porque ni siquiera nos dieron nombres. No sé, quizás mis compañeros hayan sido esas personas que ocupaban una atención inmediata y que nunca llegó. Ok, estamos escuchando a María Filomena Bonilla, representante de los comités de Cuenca del río Sonora. María, ¿qué ha pasado con el río Sonora y sus habitantes en estos 11 años? ¿Cómo han vivido después de esta contingencia ambiental? Pues muy mal, de la peor manera, porque nos cambió la vida, la salud, la manera de trabajar, y el perder a un ser querido pues no tiene remediación. En tu caso particular, María, ¿has perdido algún ser querido, algún familiar a causa de esto? Pues no te puedo asegurar que sea a causa de eso, pero va a tener 4 años que falleció mi esposo. Era una persona activa. En la semana que nos hicieron los análisis, él se infartó. Él falleció. A los 4 meses de habernos hecho dicho estudio, llegaron los resultados y ahí se comprobaba que él tenía los mismos metales que la mayoría tenemos. Muy bien. ¿A qué se dedicaba tu esposo, María? Allí en el campo, allí al campo. Trabajaba en el campo, muy bien. En las cosechas. Sí. María, para conmemorar la tragedia ambiental, ¿qué actividades tienen programadas? ¿Y cuál es el mensaje a las autoridades federales y la sociedad en general, María? Pues a la sociedad en general les digo que no se crean nada de la información que dan los gobiernos, porque nada es cierto. Basta con que vayan a las comunidades y se van a dar cuenta de que no contamos ni con una atención especializada, ni con plantas que nos provean agua limpia. No ha habido nada. En cuanto al ambiente, seguimos igual. El agua sigue estando contaminada y nos lo siguen diciendo en los últimos estudios de Conagua, donde ya nos decían que iban a hacer menos cantidad de plantas potabilizadoras. Yo alcé la voz porque yo vivo en San José de Gracias, que depende del municipio de Hermosillo. Y le dije, ¿qué va a pasar en mi comunidad si están disminuyendo las plantas? A lo que me contestó el titular de Conagua: no se preocupe, señora, en San José sigue saliendo el agua contaminada. Esas fueron sus palabras. Esa fue la respuesta, María. Por último, ¿recuerdan cómo fue el manejo de la contingencia por parte de las autoridades federales de aquel entonces, cuando comenzó esto, cuando se presentó esta situación ecológica? Pues allí en mi comunidad lo único que se hizo fue de decirle a la gente, hacerlos tirar el producto de esos días, la leche, queso, lo que tenían elaborado,
por el agua, ¿no? Que porque el agua estaba contaminado y que el ganado había estado tomando esa agua, pero no pasó más, ya no hubo ninguna prevención de nada, nos han dejado a la deriva, en ningún momento se han acercado a ver las necesidades que hay. Hay muchos casos de enfermedades, pero como la mayoría no tiene los laboratorios de metales, nadie relaciona pues a que se estén enfermando tanto, que estén falleciendo a causa de metales en el cuerpo. No hay un aviso de emergencia para la gente, porque desafortunadamente te puedo decir que sigue tomando gente agua de la llave, porque no hay una autoridad que vaya y les diga, porque a uno no le creen. Y esa alerta sanitaria que por años la hemos pedido no se ha logrado. Bien, escuchamos a María Filomena Bonilla, representante de los comités de cuencas del río Sonora, con este breve relato sobre lo que ha ocurrido en estos 11 años del derrame de contaminantes en los ríos Sonora y Bacanuchi. María, agradezco tu tiempo, agradezco tu participación. Muchísimas gracias por compartir tu relato, esta información con lo que ocurrió el 6 de agosto de 2014 allá en el río Sonora. Muchísimas gracias por tu participación, María. Gracias por el espacio. Buen día. Gracias, buen día. Escuchamos a María Filomena Bonilla, representante de los comités de cuenca del río Sonora. Son las 7:44. Vamos a un corte y regresamos a Sonora Noticias AM. Sonora Noticias AM. Volvemos. Comienza a seguirnos y entérate de la información y sus contenidos favoritos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @RSonoraFM. La UTH te prepara para el éxito. Estudia una ingeniería para el futuro. Manufactura aeronáutica, minas, mecatrónica, energía y desarrollo sostenible, mantenimiento industrial, mecánica, informática e innovación digital. ¿Prefieres una licenciatura? Estudia administración, negocios, mercadotecnia, gastronomía o conviértete en paramédico. Sin examen de admisión. Regístrate en uth.sonora.gov.mx o llámanos al 6622-511100 extensiones 1083 y 1084. UTH, tu futuro comienza hoy. Sonora, tierra de oportunidades. ¿Sabías que con Alep Hermosillo 2 cuenta con la carrera de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial?